esa palabra, ese término, el Bereshit, del hebreo, es el principio prácticamente de todo. A mí me gustó mucho una vez, para que vayamos entrando también en contexto del libro, eh, una vez que me tocó dar una clase de niños que hablaba de esto, de lo que era el principio de la creación, y decía o hablaba de cómo se tiene que estar en contra, o por qué estamos en contra de esa famosa teoría del Big Bang, que se explica muchas veces, y ellos ponían un ejemplo así de lo siguiente. Ellos decían: imaginémonos que ustedes van a construir una casa nueva, y ustedes ya tienen los planos, tienen el lugar, y ya van a pedir los materiales. Entonces llega el camión con los materiales, trae los bloques, trae las varillas, trae el cemento y todo, y simplemente ese camión deposita todos los materiales enfrente del terreno donde va a construir la casa. Entonces decía la persona: ¿ya por eso la casa está construida? ¿O simplemente hay un montón de materiales? ¿Y qué era lo que daba a entender eso? Que para la construcción se ocupaba un arquitecto. Entonces tenemos que tener en cuenta eso también, porque parte de la fe que nosotros tenemos se basa en creer que de verdad Dios es el creador absolutamente de todo. No podemos decir que tenemos fe y fe en la palabra de Dios si creemos que la teoría de evolución es cierta, que la teoría del Big Bang es cierto. No. Si nosotros creemos que de verdad Dios es el creador de todo y eso es parte de la fe, como dice el libro de Génesis, que en el principio Dios creó todo, entonces no vamos a creer simplemente que un montón de materiales simplemente hubo una explosión y todo se formó, ¿verdad? Se ocupaba un arquitecto, y el arquitecto en este caso fue Dios, para crear, como dice acá en este cuadro, el mundo, la raza humana, el matrimonio, y aparte, lamentablemente, por la desobediencia, que apareció el pecado y la muerte. Entonces, viendo acá lo que es la introducción, en la diapositiva nos dice: el nombre del primer libro de la Biblia, Génesis, es la palabra griega que significa origen o comienzo. Los hebreos al Génesis lo llaman Bereshit. Proporciona una introducción apropiada a la Biblia. Es el libro de comienzos, el universo físico, las plantas, los animales y la vida humana, además de muchas ideas claves de la palabra de Dios. Entonces, podemos también ver, como dice la palabra de Dios, que Dios es un Dios de orden. Y desde el principio, desde el libro de Génesis, podemos notar ese orden en cómo Dios fue creando todo cada día, y cómo toda esa creación tenía o se relacionaba. Bueno, lamentablemente, hasta que entró el pecado al mundo. Entonces, seguimos con lo que es la introducción. Hermanos, cualquier cosa, aparte, sí les iba a mencionar, si hay alguna duda o un comentario, lo vamos a dejar para el final de la lección. Entonces, por el momento vamos a seguir viendo lo que es la introducción de lo que es el libro de Génesis. Entonces, nos dice acá: desde los tiempos bíblicos, los primeros 5 libros de la Biblia se han tratado como un todo y son llamados la ley o el Pentateuco. Moisés es el autor del Pentateuco. El material de Génesis se divide en dos partes naturales. Los primeros 11 capítulos tratan 4 acontecimientos claves: la creación, la caída, el diluvio y la Torre de Babel, con la resultante dispersión de los habitantes a través del mundo. Los capítulos de 2 al 50 tratan la historia de 4 personajes claves: Abraham, Isaac, Jacob y José. Entonces vemos lo que nos dice acá, también parte de la introducción, que es también necesario tener en cuenta primero, algo que ya deberíamos saber, ¿verdad? Lo que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, el escritor, que es Moisés, el autor, que es algo que tenemos que saber. También lo que es la división del libro de Génesis, que es muy importante, y eso lo podemos ver también acá en los dos cuadros que puse a la par de lo que es esa columna, que nos habla de los acontecimientos importantes. Dice: 3 acontecimientos que muestran a los pecados que necesitan un salvador. Perdón, que los pecadores necesitan un salvador: la caída, el diluvio y la Torre de Babel. Todos esos 3 acontecimientos que vemos en los primeros capítulos del libro nos demuestran eso, que nosotros después del pecado siempre vamos a necesitar un salvador, que en el futuro va a llegar a venir a ser Cristo, ¿verdad? Y después, en cuanto a los 4 personajes claves que podemos determinar en el libro de Génesis, vemos primero el primer llamamiento. Dice: Dios llama a un hombre, una familia, una nación. Para cumplir con su plan de redención, llamó a un hombre para formar una familia escogida entre todas, que aquí estamos hablando de Abraham. Entonces, continuamos con lo que es la introducción. Importancia en la Biblia. ¿Cuál es la importancia del libro de Génesis? Este libro se aclaran cuestiones como el origen del mundo,
el pecado del hombre, la imagen de Dios, la progresiva depravación del género humano, la promesa de la victoria final de la simiente de la mujer. Entonces, ¿por qué es importante también o por qué es tan importante el estudio del libro de Génesis? Pongamos un ejemplo. Supongamos que todas nuestras Biblias empezaban en el libro de Éxodo y simplemente empezamos a leer que ya existían personas y que se les dan los 10 mandamientos y que esas personas de un pronto a otro, mientras se les está dando los 10 mandamientos a, a Moisés, ellos simplemente hacen un becerro de oro y lo adoran, y vemos que estas personas en el desierto están guiadas por una columna y también por una nube, una columna de fuego y una nube, y vemos que después a estas personas se les alimenta, pero esas personas se quejan, y nada más tenemos ese relato. Después pasamos a Levítico, Deuteronomio, y vemos donde empiezan a salir ese montón de leyes, pero no sabemos por qué. Por eso es tan importante entonces este comienzo, estos prácticamente 50 capítulos del libro de Génesis, que nos hablan desde el comienzo, el origen absolutamente de todo, de cómo Dios creó todo perfecto, cómo Dios creó todo para que se relacionara de la mejor manera, pero por culpa del pecado del hombre, todo prácticamente salió mal, por esa desobediencia. Por eso el punto 4 nos dice acá la progresiva depravación del género humano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Toda la creación fue perfecta, pero para que nosotros podamos entender, por ponerles un ejemplo, en Levítico y Deuteronomio, que vienen tantas leyes, ¿por qué se dan esas leyes? ¿O por qué ha pasado todo eso? Necesitamos un contexto. ¿Y ese contexto cuál es? El Génesis, que nos habla del origen absolutamente de todo. ¿Y por qué? Fue que ya después se hizo necesario que poner estas leyes aquí, poner otras leyes por allá, lo que son los 10 mandamientos. Por eso es tan importante que nosotros sepamos y estudiemos también lo que es este libro. Y también ahorita en el contexto que estamos pasando, lamentablemente por la situación a nivel mundial, muy posiblemente en algún momento se nos va a demandar defensa de la fe que nosotros tenemos. Y nuestra fe está basada en toda la palabra de Dios. Y no es necesario, es bueno, porque sí tenemos que hacerlo, saber lo de Apocalipsis, que acabamos de terminar la semana pasada. Pero también es bueno saber cómo comenzó todo, por qué todo empezó. Y eso es la importancia de que nosotros tengamos la palabra de Dios como un todo, que siempre la estudiemos y que siempre le pidamos al Espíritu Santo que nos guíe para aprender más y entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Ahora, vean este cuadro que está acá a la par de la columna. Nos dice, el pecado no destruye el plan de Dios, sino que le daba una oportunidad de brindar su gloria. El pecado o la desobediencia del hombre no iba a ser que entonces el plan de Dios o todo lo que él había hecho, todas sus creaciones o toda su creación, al final quedara en nada. Más bien, esa desobediencia le daba la oportunidad a Dios de brindar su gloria, de demostrar su perdón y de demostrar su misericordia, que a pesar de haber pecado, y tal vez Dios en algún momento, uno puede decir, o tal vez las personas que no conocen de la palabra de Dios pueden juzgarlo así, o pueden llegar a decir, si yo hubiera sido ese Dios y veo que mi creación me desobedece, simplemente la destruyo y comienzo de nuevo. Pero vemos que Dios no tenía eso en sus planes. En toda su sapiencia ya Dios sabía que eso podía pasar. ¿Y qué sucedió? Se le abrió una oportunidad para demostrar que Él era un Dios perdonador, que era un Dios misericordioso y era un Dios que igual, a pesar de nuestra desobediencia, nos iba a dar la salvación para estar después eternamente con Él. Entonces, seguimos acá. El libro de Génesis también describe no solamente la necesidad de la salvación de la humanidad, sino también su relación realización en los comienzos. Y eso lo vamos a ver ya después en Génesis 3, ya cuando se hace la promesa, ¿verdad?, de la simiente de la mujer, que es la que va a ayudar a vencer el pecado del mundo, en este caso Jesús. Entonces, por eso dice acá, sino también una realización en los comienzos, en este caso, del plan de salvación que ya Dios tenía para después del pecado del hombre. Después, ¿por qué es tan importante también el libro de Génesis? Porque aquí podemos ver varios aspectos del carácter de Dios. Entre esos aspectos están que Dios es el creador. Vemos, ¿verdad?, que Dios es el creador de todo. Ya lo vimos con la palabra Esh, que venía del hebreo, donde veíamos que era el creador absolutamente de todo. También vemos que Dios es fiel, Él cumple todas sus promesas, y eso lo empezamos a ver igual desde el libro de Génesis, que Dios es un Dios justo. También vemos que Dios es paciente,
es amoroso, es misericordioso, es un Dios omnipotente, es un Dios poderoso, es un Dios proveedor, es un Dios verdadero y es un Dios que se enoja. También va a ser un Dios que se enoja. También lo podemos ver más adelante en los relatos que mencionaba anteriormente en la introducción, como lo que es eventualmente la Torre de Babel y lo que fue el Arca de Noé. Por lo menos son dos de los de las historias que vemos en Génesis, donde Dios efectivamente muestra su enojo contra la maldad o el pecado del hombre que ya había crecido bastante. Pero es importante que podamos ver esto, ver tantas características o tantos aspectos del carácter de Dios que desde el comienzo podemos ver. Aquí se nos mencionan 11, ¿verdad? Que solo en el libro de Génesis, solo en este libro vamos a encontrar 11 de los aspectos de Dios, de su amor, de su misericordia, de todo lo que ha hecho por su creación. Pero es tan importante también que estudiemos a fondo lo que es este libro. En cuanto al cuadro que tengo a la par de la columna que dice la misericordia de Dios, Dios se acercó a nosotros antes que nosotros nos acercáramos a Él. Debemos agradecerle por salvarnos y por su gracia soberana. Entonces vemos que Dios no solo tenía pensado que la creación como tal en general, sino que Él también ya tenía un plan en todo lo que era su conocimiento, en toda su sapiencia, de que si el ser humano desobedecía, ¿qué va a pasar? Ya Él tenía, por eso dice aquí, debemos agradecerle por salvarnos por su gracia, por lo que es su gracia, por su amor y su misericordia. Él en vez de decir, voy a comenzar una creación de cero, Él nos demostró con todo su amor que igual, a pesar de desobedecerle, Él nos iba a dar esa salvación eterna. Entonces, son aspectos igual importantes en cuanto al libro de Génesis. Ahora, una vez vista la introducción, vamos a entrar en lo que es el desarrollo de la lección del día de hoy. La lección se llama El primer hombre, su ser y su mundo. Entonces, la base bíblica está prácticamente en estos dos textos de Génesis, que sería Génesis 1, 26 al 27 y Génesis 2, del 7 al 10. Ahorita voy a leer para ustedes, hermanos. Igual, al final de la clase, durante el transcurso del día, si Dios quiere, esta presentación podría compartir en lo que es el grupo de la iglesia, para que también puedan tener la referencia a los versículos que estuvimos viendo acá, sobre lo del carácter de Dios y otros versículos, ¿verdad? Que hacen referencia a lo que es la introducción de Génesis. Entonces, también al final les voy a compartir lo que es esta presentación. En cuanto a la base bíblica, entonces, para la lección de hoy, Génesis 1, 26, 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Después el otro texto hace en Génesis 2, 7 al 10. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartían 4 brazos. Ok, ¿cuál es o qué es lo que se pretende con esta primera lección? La parte material e inmaterial del hombre fueron creadas por iniciativa directa de Dios. Los objetivos en sí de la lección: entender que el origen de la vida no fue producto de la evolución, sino de la palabra creadora de Dios. Aceptar que Dios tiene un propósito especial para cada ser humano. Compartir con otros los principios que afirman que Dios es el creador del universo. Entonces, vemos también, por lo menos en estos objetivos de la lección, la importancia que les mencionaba ahora. Parte de nuestra fe, que es creer en Cristo como nuestro Salvador, aceptarlo en nuestro corazón, reconocerlo y confesarlo con nuestra boca, tiene que ser una fe completa, tiene que ser una fe concreta. Yo no puedo creer o llegar a decir, bueno, voy a creer en parte. Creo que Cristo es mi Salvador, pero no creo en como la Biblia narra la creación del mundo.
Yo no creo que Dios lo haya creado así simplemente porque lo creó. Yo sí creo en el Big Bang y además de eso creo en la evolución, de que descendemos de los primates. Es un poco contradictorio. Mi fe me va a llevar a creer que absolutamente todo lo que viene en la palabra de Dios es cierto. Y parte de eso es aceptar que Dios fue el que creó todo el universo, no es producto de la evolución de alguna otra teoría. También que Dios tiene un propósito especial para todos nosotros y compartir todos los principios que afirman que Dios es el creador. No es simplemente que yo digo, bueno, yo creo que Dios creó todo, pero primero no lo comparto a la hora de evangelizar y simplemente son conocimientos que guardo para mí. En este caso, cuando yo aprendo algo, lo ideal es que, guiado por el Espíritu Santo, yo pueda enseñarlo también y pueda usarlo como parte de lo que es el evangelismo. Primer punto de la lección, la creación del reino animal. Eso lo vemos en Génesis 1, del 20 al 25. Voy a leer para ustedes, hermanos, el primer punto que dice animales acuáticos, que está en Génesis 1, del 20 al 23. Y así la palabra de Dios. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Entonces, en cuanto a los animales acuáticos, dice acá, el origen de estas criaturas es el resultado de una acción divina directa y no un proceso de desarrollo natural. ¿A qué se refiere con esto? No sé si en algún momento o recordamos de una teoría que se nos enseñaba en el colegio, tal vez en algunos cursos de la universidad, que también se dice que la vida total proviene del agua, que como el ser humano, gran porcentaje del cuerpo humano es agua, entonces eso significa que la vida viene del agua. Pero vemos que acá una de las primeras evidencias de que la creación fue directamente de Dios es donde dice acá el 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. ¿Qué es lo que pasa con este versículo o en sí? ¿Qué fue lo que pude investigar? Que las personas que creen este tipo de teorías agarran este versículo como a su conveniencia, porque no dice, dijo Dios, voy a crear seres vivientes en las aguas, sino que dice, produzcan las aguas. Entonces, ellos al leer eso, ellos tienen la idea de que así, lo que son los animales del mar, lo que es los animales de la tierra, las aves y demás, todo viene del agua. Pero acá no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que Dios, a la hora de crear los animales del agua, usó ese medio como tal para crearlos directamente ahí. No es que simplemente surgieron, fue una creación directa de la acción divina de Dios. Por eso acá no es un proceso de desarrollo natural, que simplemente ya estaba el agua y del agua de la nada empezaron a salir animales y después esos animales empezaron a desarrollar sistemas para caminar fuera del agua y respirar fuera del agua y después esos animales que desarrollaron esos sistemas llegaron a ser humanos y todos venimos del agua. No, vemos la primera evidencia de que Dios creó directamente los animales en el agua, no del agua. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora igual con la misma base bíblica, las aves del cielo, también fueron creación directa de Dios y no hay base para decir que surgieron de las aguas, que era lo que les mencionaba anteriormente. Esa teoría que piensa o dice que toda la vida, absolutamente toda, salió de las aguas. Vemos que acá directamente también en el mismo versículo 20 dice, produzcan aguas seres vivientes y aves que vuelen. Las personas también dice, bueno, primero está diciendo que produzcan las aguas y también dice mismo y aves que vuelen, pero tenemos que tener en cuenta esa coma. Tenemos que tener en cuenta todo lo que nos dice en sí, lo que son estos versículos, para ver que aquí hay evidencia de que fue creación directa de Dios y no es que surgieron del agua. Y después, en cuanto a los mamíferos y reptiles, vemos lo que es igual la referencia unos versículos 24 y 25 que dicen, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así.
E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces, en el día sexto se dieron dos grandes obras y concluyeron con que el propósito de Dios se ha cumplido, la creación de los animales terrestres y la del hombre, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces también podemos ver acá cómo las personas que usan la teoría o que creen la teoría de que la vida surgió directamente del agua y solo del agua, no están teniendo en cuenta lo que nos dice aquí el 24, porque vemos que el 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra. Ya ahí no está hablando del agua, pero en todo caso, aquí se está diciendo que se produzcan los animales directamente por parte de Dios, como acción de Dios en la tierra, para que estén gobernando o estén andando en la tierra. Entonces, para que tengamos en cuenta eso en cuanto a las teorías y por qué acá esta primera parte de la lección hace hincapié en lo que es esos tres aspectos de la creación. Después, el punto 2 nos dice, creación especial del hombre. Eso lo vemos en Génesis 1, 26 al 27 y en Génesis 2, 7. Dice acá, Génesis 27 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces dice acá, el hombre Adán fue el evento coronador de la creación, ya que Dios le dio el dominio sobre todo lo que había hecho anteriormente. Entonces, primeramente vamos a este punto. Como dice acá, prácticamente fue el evento o el hombre, la creación del hombre fue la corona de la creación. Ya que, ¿qué hace Dios con el hombre? ¿Qué le dice Dios al hombre? Le da dominio sobre todo. Todo lo que Dios ya había creado está bajo el dominio del hombre. Entonces, eso es una confianza, si se puede decir así, que se le delega al hombre para que señoree todo, que lamentablemente en ese tiempo o cuando se dio la desobediencia no se supo valorar. Ahora, ¿qué más evidencia tenemos acá? La palabra hagamos. La traducción del hebreo de esta palabra hagamos es una traducción de un plural que significa dos o más personas. Y esto lo que nos da aquí es la primera evidencia fuerte de la existencia de la Trinidad. Aparte de esto, hay varias teorías que hablan sobre la palabra hagamos. Y en sí, la que tiene más fuerza es lo que es la que se dice, o la fuerte evidencia de la existencia de la Trinidad. Está hablando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, indicando que van a crear lo que es el hombre. Entonces, eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque hay personas que para evitar, o las sectas que no creen en la Trinidad, como ven que esta traducción significa dos o más, ellos dicen que Dios simplemente está hablando con ángeles. Ellos dicen que Dios no bien, hay personas que dicen que Dios está hablando con la creación que ya había hecho. O sea, está hablando con los animales, con las aves y con los animales marinos. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Bueno, como dice hagamos, y esa traducción significa dos o más, lo que está haciendo Dios es hablando con ángeles y así ellos evitan lo que es la creencia o lo que es la doctrina de la Trinidad. Pero más bien acá lo que vemos es una fuerte evidencia más bien de la Trinidad, como también cuando cuando Dios en la Torre de Babel se da también otra evidencia, que eso lo vamos a ver más adelante en otras lecciones posteriores, sobre lo que fue o sobre lo que es la existencia de la Trinidad. Entonces, para que tengamos en cuenta lo que significa ese verbo hagamos. Y hermanos, vamos a continuar. En cuanto a la creación especial del hombre, que ya vimos acá en Génesis 1, 26 y 27. Hermanos, espero que me estén escuchando bien. No sé cómo estará ahorita en la casa de ustedes, pero vieran que acá está lloviendo, acaba de empezar a llover bastante fuerte. Entonces espero que igual me estén escuchando bien, porque lamentablemente en la oficina donde estamos, sí se mete mucho el sonido del agua, pero igual esperemos que todo se está yendo bien. Entonces, hermanos, dicen, la imagen de Dios en el hombre.
Semejanza implica un parecido moral y natural. El hombre creado era un ser personal, poseía conciencia de sí mismo, autodeterminación, conciencia e intelecto. Semejanza moral con Dios. Impecabilidad de Dios. Gracias a esto poseía comunión directa con Dios y al pecar la misma se pierde. Entonces, aquí se va a responder una pregunta que salió hace un tiempo en el grupo de oración, que también nos hablaba que si el hombre al pecar pierde la imagen de Dios. Porque vean que acá en Génesis 1:26 nos dice eso. Dice, hagamos al hombre de nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Acá, por lo menos en el segundo párrafo, donde dice semejanza moral con Dios, se está hablando de esa impecabilidad de Dios que tenía el hombre, era que prácticamente era totalmente santo. Y esa santidad completa que tenía el, el hombre era lo que le permitía tener una comunión más directa e íntima con Dios, que al pecar se pierde. La santidad completa con la que Dios había creado al hombre se pierde al ingresar el pecado al mundo por la desobediencia. ¿Verdad? Entonces vemos que cuando Dios piensa en crear al hombre, esa semejanza, como nos dice acá el primer párrafo, tenía un parecido moral en cuanto a sus atributos y natural en cuanto al ser físico, en cuanto a lo que era en sí la imagen que tiene uno como persona física, ¿verdad? Y en cuanto a lo moral, nos habla de la conciencia que teníamos, de nuestro intelecto y demás. Ahora, este comentario que viene acá en el cuadrito es de la Biblia de Estudio MacArthur. Nos dice acá la primera clara indicación de la Trinidad de Dios, que es lo que mencionábamos ahora en cuanto al verbo hagamos, es lo primero que nos dice. También dice, es el nombre mismo de Dios. Elohim es una forma plural de él. Hombre, el punto de vista, coronación de la creación, un humano viviente, fue hecho imagen de Dios para gobernar la creación a nuestra imagen. Esto definió la singular relación del hombre con Dios. El hombre es un ser viviente capaz de encarnar los atributos comunicables de Dios. En su vida racional era como Dios, en que podía razonar y que poseía intelecto, voluntad y emoción. En el sentido moral, era como Dios porque era bueno y sin pecado, o sea, completamente santo. Entonces, como dice este comentario, en cuanto a la imagen o a esa imagen con la que fue creado el primer hombre de Dios, era eso. En el parecido moral, nos habla de que era un ser racional, eh, tenía intelecto, voluntad y emociones, y todo esto, que era lo que lo hacía diferente al intelecto, voluntad y emociones que tenemos en la actualidad nosotros, a que lo poseía un ser totalmente santo, una creación totalmente santa que no conocía pecado. En el momento que lamentablemente se desobedece e ingresa el pecado al mundo, y nosotros nacemos con esa naturaleza, lo que es acá, ese intelecto, esa voluntad, esa emoción de razonar como un ser santo de Dios que había al principio, ya no la tenemos. Ahora, lamentablemente, hacemos en pecado, pero también con la dádiva de Dios, que es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta también. Después, seguimos con el punto 2 de la creación especial del hombre. Dice acá, la imagen de Dios en el hombre está comprendida por las características espirituales, morales y sociales que el ser humano ha recibido y cultivado en su vida. Al pecar el hombre iba a morir, pero no perder esa imagen de Dios en él. Aquí hay una referencia en Génesis 9:6 que tal vez ahorita lo vamos a ver. Dice, también perdió la comunicación directa y comunión. Entonces vamos a ir primero a Génesis 9:6. Dice acá, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre se ha derramado, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Vean que aquí se está diciendo, todavía se mantiene, a imagen de Dios es hecho el hombre, no dice fue hecho. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la imagen de Dios se mantiene. ¿Qué fue lo que se perdió entonces cuando entró el pecado? Lo que se perdió fue esa completa santidad que nos permitía, o que en ese momento le permitió a la creación primera de Dios, tener una comunión más directa e íntima con Él. Esa santidad que tenía la persona de poder hablar directamente con Dios, de poder verlo, de poder tener esa comunicación tan directa e íntima,
se perdió, porque al ingresar el pecado al mundo, perdimos la santidad completa y ahora podemos ser completamente y totalmente santos hasta que estemos en la presencia del Señor. Entonces, eso fue lo que se perdió, la imagen de Dios en cuanto a los atributos que veíamos anteriormente, que lo mencionaba acá, sobre conciencia, intelecto, sobre emociones, eso no lo vamos a perder. La imagen física de la creación tampoco. Pero lo que sí se perdió fue esa santidad completa con la que gozábamos desde el principio, o se gozaba desde el principio cuando Dios hizo o creó el primer hombre. Acá tengo otro comentario, esto es de la Biblia Estudio Brady. Dice, hagamos a nuestra, son plurales de majestad, que volvemos con lo mismo de la palabra hagamos, de nuestra, o esa majestad de lo que nos habla, es de la Trinidad, es la evidencia de la Trinidad. Dice acá, palabras intercambiables, señalando que el hombre fue creado a semejanza natural y moral de Dios. Cuando pecó, el hombre perdió la semejanza moral, es decir, su condición santa, pero aún tiene la semejanza natural de intelecto, emociones y voluntad, que era lo que les mencionaba ahorita. Eso, lo que se perdió fue esa condición totalmente santa, pero lo que es la imagen en cuanto al intelecto, emociones y demás, eso lo conservamos como creación de Dios. ¿Okay? Ahora también, cuando el hombre es creado, vemos que es creado, como dice acá, mediante dos sustancias. Dice, la palabra de Dios declara sin rodeos ni complicaciones que el hombre está compuesto de dos sustancias básicas, la tierra y el espíritu. La parte material como el inmaterial del hombre fueron creadas por iniciativa directa de Dios. Entonces, acá hay otros aspectos importantes de lo que es la creación de Dios en general. ¿Y cuáles son estos aspectos? Tener en cuenta que cuando Dios hizo la creación, cuando Dios tenía pensada la creación, también tenía pensado no solo la parte física, sino la parte espiritual del hombre. Y esa parte inmaterial y material es la que nos hace a nosotros también tener ese carácter que nos hablaba anteriormente en cuanto a la conciencia, en cuanto a la voluntad y demás. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. La creación de Dios fue una creación completa, ¿verdad? Vemos que en el libro de Génesis nos dice que Él hace el soplo de vida sobre la creación, sobre Adán, y ahí es donde nos da la parte inmaterial. Entonces ahí es donde notamos que la creación de Dios fue completa, fue una creación perfecta, hasta que lamentablemente ingresó el pecado al mundo. Ok, punto número 3. El propósito de Dios para el hombre. ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear al hombre? Vamos a ver primero la referencia que está en Génesis 2, del 8 al 10. Esta palabra de Dios. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, bueno, falta el 10, perdón, hermanos. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Ahora, ¿cuál era el propósito, o cuáles eran los propósitos de Dios al crear al hombre? Primero, brindarle o ponerlo como corona de la creación en un paraíso terrenal. Dios había preparado, en este caso el jardín del Edén, le prepararon a un lugar donde vivir, un jardín al oriente de Edén. Este era un lugar sagrado y la posición del hombre implicaba una vocación sacerdotal. Entonces, cuando Dios crea al hombre, uno de sus primeros propósitos era darle un lugar perfecto también donde vivir y donde él ejercer esta vocación sacerdotal que nos dice acá la lección, o de dominio o de administración de todo lo que Dios había creado desde el principio. Después, ¿con qué otro propósito creó Dios al hombre? Con tener una posición de dominio. Al hombre creado se le dio dominio sobre todo y de un modo especial sobre el reino animal. Al colmarlo de cualidades espirituales e intelectuales, lo comisionó como el regente de toda cosa creada. Entonces, hermanos, vemos que también
Dios, al crear lo que es el hombre, o la corona de la creación, lo crea también pensando darle una posición de dominio, una posición donde él pudiera, si se puede decir así, gobernar sobre el reino animal, administrar bien todo lo demás en un lugar perfecto creado por Dios y donde iba a tener una vida perfecta. Eso era parte también de los propósitos de Dios al crear al hombre. Perdón, hermano. Cuando lamentablemente se da la entrada del pecado, ¿cuál fue entonces un propósito más de la creación? Ya hablando a futuro, darnos una mansión celestial. Vemos que la palabra de Dios nos habla de que nosotros vamos a tener moradas en el cielo una vez que partamos de la vida terrenal acá. Entonces, fue otro propósito de Dios para el hombre. Dios ve que hizo una creación perfecta, que tuviera un paraíso terrenal, que tuviera una posición de dominio. Al ingresar el pecado, todo eso se pierde porque vemos que el hombre es puesto fuera de la ley, ya pierde su posición de dominio. Pero igual Dios, como veíamos al principio en la introducción, en su misericordia, en su amor, en su perdón, pensó también no solo en un redentor para nosotros, como lo iba a hacer su Hijo Jesucristo, sino también que nos iba a dar mansiones celestiales o también un paraíso celestial una hora que partamos de este mundo. Y vemos que la misericordia de Dios y el amor de Dios y su perdón se extiende más allá de lo que podamos entender. ¿Por qué? Porque vean que Dios no dice acá que por la palabra de Dios no nos hace pensar usando palabras, ¿cómo se puede decir? Usando palabras actuales o palabras de uso popular, que Dios no está pensando en darnos una casita ahí cualquiera. La Biblia nos habla de moradas, nos habla de mansiones, nos habla de que van a haber calles de oro, nos habla de un montón de cosas, que para ahí podemos ver cómo se extiende el perdón de Dios, su amor y su misericordia hacia nosotros, que Él lo dice en forma de resignación, bueno, de ahí, lo voy a perdonar, pero cuando llegue al cielo va a vivir en cualquier lugar. No, Él está pensando en darnos un lugar perfecto en el cielo. Entonces ahí podemos ver que a pesar de que nosotros, o a pesar de que el primer hombre desobedece y como consecuencia entra pecado al mundo, Dios en su amor tenía todo igual pensado para que si la desobediencia se llegaba a dar, igual darnos todo, absolutamente todo, para que nosotros pudiéramos seguir adelante, para que nosotros pudiéramos ser redimidos, para que nosotros en el futuro pudiéramos estar en el cielo, en mansiones, en lugares celestiales hermosos que Dios tiene preparados para nosotros. Ese fue parte del propósito también de Dios para el hombre. Entonces, hermanos, eso fue lo que era, gracias a Dios, la primera lección con la que entramos ahorita en el libro de Apocalipsis. Creo que David y Jimmy ya pueden dar